estuvimos comentando en la primera clase y que vamos a retomar en todo caso en la clase de hoy. La idea es que hoy podamos continuar trabajando con algunas imágenes y algunos planos y también compararlo, cotejarlo con los censos urbanos de la ciudad de Rosario hacia 1900. Yo les comenté un poco que en los 3 encuentros íbamos a trabajar con 3 documentación diferente, pero que se complementaba. Habíamos hablado de planos, habíamos hablado de censos y habíamos hablado de relatos de viajeros. Entonces hoy en especial quería ingresar al tema de los censos urbanos, pero como van a ver, el censo en sí mismo se constituye como un artefacto cultural que dialoga de manera bastante fluida con otros soportes, y en ese sentido postulamos que el censo es un aparato intertextual, que incluye texto escrito, incluye imagen, incluye planos, incluye fotografías, que no es solo un censo como podemos pensar, una serie de guarismos o de números sueltos y que puede tener un abordaje meramente cuantitativo, es decir, de analizar series o analizar cifras, sino que el censo, además de incluir series y cifras, incluye otros aspectos y por eso lo podemos pensar como un artefacto cualitativo o quanti-quali, que se puede leer en clave numérica, pero también en clave de análisis cultural. Por eso decimos entonces que el censo es un artefacto cultural y tiene esta multiplicidad de registros. Claramente, si ustedes van al censo, ahora voy a referirme a los datos más duros del censo, que son los que más surgen al principio, es decir, bueno, lo que más claramente nos permite ver el censo es cantidad de población, de habitantes que tenía la ciudad. Y para eso podemos referirnos a los censos municipales, que como yo les adelanté, en el comienzo de 1900 hay una gran tendencia a la cuantificación de la población. Yo les decía, hacia 1900 tenemos el primer censo, pero muy rápidamente en 1906 y 1910 tenemos el segundo y el tercer censo municipal, y que eso ya nos alertaba de algo llamativo. No es normal en principio que en tan poco tiempo tengamos 3 conteos, incluso hoy no lo podemos calibrar en esa dimensión. Un censo nacional se supone que se hace cada 10 años y a veces ni siquiera se llega a cumplir con esa periodicidad. Eso ya nos alerta de que hay algo por detrás en ese contexto que estaría justificando esa necesidad de los constantes conteos, y asimismo podemos remitirnos a los censos anteriores, que no son municipales, que no son de la ciudad, pero que nos dan datos sobre la población de Rosario. Por ejemplo, los censos provinciales, que algo les comenté en la clase anterior cuando veíamos el plano de Gabriel Carrasco, y los censos nacionales, claramente. Entonces tenemos ya antecedentes de los censos que nos van a permitir cotejar, porque al igual que hablaba de los mapas y de los planos, y como hablábamos también de la fotografía, tenemos que intentar ver la serie, no quedarnos con el dato suelto, lo que sería la foto, sino ver un poco la imagen en movimiento, y los censos adquieren relevancia cuando los ponemos en perspectiva y los comparamos con el anterior, con los anteriores y con los siguientes. Eso nos permite, en todo caso, pensar una serie en movimiento para ver de dónde venimos, cuál es el dato previo y hacia dónde vamos. Porque sin esa referencia nos queda el dato suelto, que bueno, es interesante, a veces es anecdótico, pero otras veces también se pueden sacar muchas conclusiones al respecto, pero tenemos que ver ese dato en función de qué se puede comparar. Entonces es totalmente válido hacer la comparación de los censos provinciales con los nacionales y los municipales, porque nos van arrojando información estadística de la ciudad de Rosario en particular, que es lo que nos interesa. El primer censo del cual tenemos referencia es el provincial de 1858. Ahí la ciudad de Rosario daba un registro de 9.785 habitantes. No se preocupen por anotar, porque en el librito que yo les mandé, en la última página hay un anexo donde está este cuadrito, y ahí está toda la información. Así que yo los voy a ir mencionando
de manera rápida. Después el que quiera profundizar, ahí tiene la estadística y tiene la información. Y lo otro que quiero... Sí, perdón, Ronen, que te están consultando en el chat, por ahí como no lo ves te interrumpo porque tiene que ver con lo que estás mencionando. Pablo Mercado pregunta, ¿esos censos son las publicaciones, no la documentación para hacer el censo? Claro, está buena la pregunta, Pablo. Lo que los censos tienen es la compilación de la información que hizo un equipo o un especialista y no son las cartillas censales. Digamos, en los censos publicados no están las cartillas censales, que es la información donde va el censor, los censistas, casa por casa, lugar por lugar, y que rejunta esa información, donde se pregunta cantidad de habitantes en el hogar, cantidad de división de sexos, cuestiones étnicas, raciales, laborales, religiosas, etcétera, etcétera, un montón de información que según cada uno de los censos va variando. Ustedes, si se interesan en el tema, van a ir viendo cómo se va complejizando la labor censal y desde un primer conteo más bien cuantitativo se van agregando una serie de información y aspectos que se van claramente complejizando hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Se conforma la estadística como una disciplina profesionalizada y empieza a haber un grupo reducido pero de especialistas a nivel nacional que son los que van a ir elaborando los censos nacionales de, por ejemplo, el Censo Nacional de 1895, que es un antecedente muy importante para la conformación de este grupo de especialistas, y sobre todo, bueno, el Censo Nacional de 1914 es el que de alguna manera confirma esa tendencia, en donde vemos una serie de personajes que se van repitiendo a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Y Gabriel Carrasco es un referente local, porque es rosarino, pero también provincial en el marco santafesino, y que después va a tener una incidencia a nivel nacional. Gabriel Carrasco va a estar en el staff de los personajes que se dedican a hacer esta estadística profesionalizada y que van a conformar los censos nacionales. Carrasco con otros personajes de la época de principios del siglo XX, en donde, bueno, podemos decir que es un censor profesionalizado, que se dedica, que utiliza nociones y estrategias y conceptos de lo que sería la estadística del momento, que es una disciplina nueva que está de alguna manera complejizándose para la época y que todos los estados nacionales empiezan a apelar, a intentar ver cada vez con más lujo de detalle de qué población dispone la nación, cómo se divide, que tiene que ver claramente con otro fenómeno que para la época se complejiza, que es el de la absorción de la inmigración, que como decíamos también en la clase pasada, estamos en el periodo aluvional, dice Romero, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, es el periodo de máxima expansión de la llegada de olas migratorias, y todo eso es muy necesario de cuantificar y de censar, porque había un problema que era que los inmigrantes eran casi la mitad de la población a nivel nacional y a nivel Rosario incluso más. Entonces, bueno, siempre esta estadística segmentada entre habitantes nacionales y extranjeros, y dentro de los extranjeros, cuáles eran los grupos mayoritarios, españoles, italianos y en menor medida otros grupos comunitarios. Entonces, bueno, era un problema para la época muy, muy vigente y por eso la estadística se conforma en una disciplina. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta de Pablo, no están en las ediciones de estos censos las cartillas censales. Esas muchas veces están perdidas, se han extraviado, y otras veces hay que ir a otros registros que son los documentos con los que se elaboraron los censos. Entonces los censos tuvieron como una edición a través de estos especialistas y profesionales que fueron los que pusieron un poco en palabras toda esa información, los que hicieron el análisis de la información. Y lo mencioné a Gabriel Carrasco, pero otro personaje muy importante que hay que mencionar es Juan Álvarez, en particular para el censo de Rosario de 1910, en donde vamos a ver cuando los cotejemos, los censos de 1900 y 1906 están bajo la impronta de Gabriel Carrasco, y el censo de 1910 ya está bajo la impronta de Álvarez, y tiene algunos cambios muy significativos y otros que continúan una tendencia, pero sobre todo se notan bastantes cambios que ahora también vamos a ir mencionando.
Perdón, Ronen, te interrumpo nuevamente. Los invito a que levanten la mano si quieren y le pregunten ustedes directamente al profesor, que lo dijo la semana pasada que no le molesta. Sí, no, desde ya, interrúmpame, yo a lo mejor si no que me cuelgo con la respuesta, no sé si Pablo te respondí, y de paso, bueno, ya incorporé otros aspectos. Mario está levantando. Mario. Sí, Ronen, la pregunta es, estos censos tenían un propósito, evidentemente, yo supongo que era interesar en el mundo a gente por la ciudad de Rosario, una ciudad en crecimiento, fundamentalmente para la llegada de nuevos inmigrantes y el arribo de capitales, supongo que deben haber sido los... Exactamente así, como usted lo dijo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo difundían en el exterior a estos censos? Bueno, muy bien, Mario, la pregunta. Era algo a lo que iba a llegar porque tenía que ver un poco con la respuesta inicial que yo les daba para que ustedes empiecen a pensar por qué esta necesidad de en tan poco tiempo tantos conteos y tantos censos. ¿Cuál era el contexto y por qué se justifica esta, de alguna manera, pulsión censal, como dicen algunos autores, esta necesidad de saber cuántos somos y cuánta población tenemos? Adelanto un poco el argumento en función de la respuesta a Mario, pero después lo voy a retomar. Claramente, el censo tiene dos objetivos muy importantes. Uno es atraer capitales extranjeros, que para la época era lo que de alguna manera estaba motorizando el avance y el progreso a raíz de, bueno, el modelo agroexportador, la necesidad de que lleguen capitales extranjeros, sobre todo ingleses, pero también franceses, belgas y alemanes, que estaban para la época, tiene que ver con la conformación del capitalismo en esta etapa del imperialismo como fase superior, hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta primero lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, como la explosión de todos esos intereses mundiales por disputarse el globo y demás. Bueno, América Latina es un objetivo claramente de estos imperialismos por buscar nuevos mercados y nuevas colonias, no en clave colonial claramente, porque digamos América Latina tiene un desarrollo diferente a lo que sería África y Asia, pero la llegada de contingentes de capitales extranjeros es muy fluida. Entonces, el censo tiene el objetivo de mostrar números que planteen tendencias de progreso, de avance, de modernización, para que, por ejemplo, una empresa extranjera se decida invertir en una localidad del interior y no quedarse solo con una visión capitalina de lo que sería, bueno, la gran capital, Buenos Aires. En ese sentido, lo que los censos plantean es que Rosario es la segunda ciudad de la República. Claramente, y de entrada, que Rosario, después de Buenos Aires, es la primera ciudad a la que hay que prestar atención, una ciudad que, digamos, prometía un avance modernizador muy veloz y muy contundente. Eso podríamos pensar que está en todos los discursos de Rosario como segunda ciudad del país. Y eso se plantea en los números y se plantea desde lo discursivo. Otra cosa que yo les decía entonces, que vamos a ver cuando entremos a los censos, que hay datos, hay cifras, hay cuadros, pero también hay texto explicativo que hacen estos personajes, que hace Carrasco, que hace Álvarez, en donde ponen en palabras toda esta cuestión del análisis de los números. ¿Por dónde circulaban estos textos? Claramente, si ustedes acceden a un censo, van a ver que es un libro voluminoso, muy voluminoso, que no es algo que pueda circular tan fácilmente, que pueda tener cualquiera en su biblioteca. Eran libros de una producción importante porque incluían ilustración, incluía un papel importante, incluía, por ejemplo, tapas duras, con lomos cosidos, con bueno, toda una cuestión que tiene que ver con la tecnificación de la tipografía y de las imprentas, y que eran producciones evidentemente caras, que no se repartían tan fácilmente entre la población de manera gratuita, sino que estaba pensado como tirajes reducidos, o para la época no, pero podemos pensar que el primer censo tiene un tiraje de 1000 ejemplares, 1500 ejemplares a lo sumo, que se repartía estratégicamente por algunas oficinas extranjeras de propaganda o agencias de inmigración y en las embajadas de los grandes países que eran emisores de población. En las embajadas españolas, italianas, pero también inglesas, francesas, alemanas, en donde estaban las oficinas de recepción
población y de inmigración. Ustedes saben que en Argentina, hacia fines del siglo XIX, se abre el Ministerio de Inmigración y Colonización, abre oficinas de captación de inmigración y que se ponen estratégicamente en algunos lugares. Por ejemplo, en Italia, en los puertos de Génova, digamos, en las ciudades donde se hacía la inmigración o la emigración, los grandes puertos europeos, ¿sí? Barcelona, Génova, bueno, más en Europa del Este también, pero sobre todo en las principales ciudades europeas existían oficinas de inmigración y ahí estaban estos censos a disposición entonces de los capitales y de los inmigrantes. Acá abro un paréntesis y planteo una cuestión que nos hace pensar, en todo caso, cuál era el grado de información que podía tener un inmigrante en la toma de una decisión tan trascendental como era la de emigrar o elegir un destino para la inmigración. Acá hay todo un debate entre aspectos cuantitativos y cualitativos. Bueno, Irene, que está acá también desde la antropología cultural, me va a acompañar, de decir, bueno, hasta qué punto un inmigrante podía tener plena certeza, pleno conocimiento de la información que iba a tener, la racionalidad de la información que va a tener para tomar una decisión como la inmigración, y hasta qué punto el censo puede ser un disparador de una decisión de inmigración, en primer sentido, y después a dónde se va a ir. Muchas veces hay cuestiones azarosas que tienen que ver con los recorridos de los barcos, de poder comprar un boleto a un lugar o a otro. Digamos, un barco que sale para América, a veces no está tan claro el destino final o las paradas que se van a hacer en el camino, y muchas veces juega al azar, juega aspectos no del todo controlados o racionales, en donde un inmigrante termina de hacer el descenso en un navío. A lo mejor, bueno, un puerto estaba cerrado y siguió al puerto siguiente y el destino inicial era Río de Janeiro y terminó bajando en Montevideo, o siguió hasta Buenos Aires. A veces un inmigrante va pensando en que va a ir a un lugar, ese puerto está cerrado porque hay un problema aduanero, por ejemplo, aparece el barco está infectado con una epidemia, entonces se aísla en una cuarentena y ese barco no puede descender y tiene que esperar o tiene que seguir, o bueno, cuestiones que son vicisitudes del mismo viaje. Ustedes piensan que el viaje en barco es una peripecia de meses, donde uno parte en un lugar y no sabe muy bien en qué estado llega, se transmitían muchas veces enfermedades, muchas veces la gente no llegaba a destino, por bueno, varias cuestiones que eran bastante comunes para la época, y bueno, el rol del azar es muy determinante también. Buenos Aires era el último puerto al cual se podía ya seguir, ya no había más recorrido, pero así todo, aunque la mayoría de los inmigrantes se quedan en Buenos Aires, otros, después de hacer una primera instancia en el Hotel de la Inmigración que se ponía a disposición, donde se podía estar los primeros días, las primeras semanas ahí, después, bueno, ya tenían que atravesar esa instancia y podían quedarse en Buenos Aires o podían ingresar al interior. Algunos tenían llamadas de parientes, cartas de invitación, y algunos, bueno, hacían un destino un poco más azaroso y podían subirse a un tren y elegir otro destino. Rosario era un destino que estaba unido por el tren con Buenos Aires, entonces Rosario era un lugar de paso obligado, habíamos dicho, bastante cercano, si bien hay 300 kilómetros que separan, bastante cercano para el que va a ser el paso de salir de la gran ciudad, de la gran capital. Entonces, bueno, volviendo a la respuesta de Mario, grandes capitales, grandes centros de recogida de inmigrantes, de absorción, pero claramente el censo no era algo que podía circular entre los inmigrantes, porque además muchos inmigrantes no leían el idioma español. Sí, obviamente los españoles, incluso para los catalanes se les podía dificultar la lectura del español, pero pensando en inmigrantes extranjeros, franceses, ingleses, italianos sobre todo, no iban a leer los datos crudos del censo. Y por eso el censo incorpora otro factor que para mí es fundamental, que tiene que ver con la incorporación de imágenes. Tanto los planos, pero sobre todo las fotografías, en donde hay un inmigrante que quizás no conoce el idioma, de un golpe de vista puede evaluar bastante rápidamente si una ciudad es apta para lo que está buscando o necesitando, porque los censos,
después les voy a mostrar para que veamos más en profundidad, pero ya les adelanto, los censos de la ciudad de Rosario hacia 1900 incorporan fotografías o litografías que se usaban para la época de imágenes antiguas de la ciudad y imágenes modernas de la ciudad. Es decir, el mismo espacio fotografiado con una imagen antigua, que puede ser de 1866, el álbum de Alfer, o incluso anteriores, de 1850, y al lado, o en la página siguiente, una fotografía del mismo lugar en 1910. Eso se incorpora en el censo de 1910, que les dije, el censo de Álvarez, en donde hay un inmigrante, aunque desconocía el idioma, o podía no interpretarlo o entenderlo, podía evaluar visualmente muy rápidamente que esa ciudad en muy poco tiempo había dado un salto muy evidente hacia el progreso. Si nosotros vemos una imagen de una ciudad casi, de una ciudad un poco fantasmagórica o desértica en 1866 y pensamos que la misma fotografía del mismo lugar en 1910, menos de 50 años después, cambió rotundamente, un inmigrante, aunque desconocía ciertas características o ciertas o no podía leer toda la información que estaba ahí contenida, se podía hacer una idea bastante acabada, aunque con información reducida, parcial, con racionalidad limitada, etcétera, etcétera, de lo que le podía proponer esa ciudad. Entonces el censo se lee en esa clave, como decíamos, comparativa, de números, pero también de imágenes que se van a ir concatenando. Esto ya se los voy a mostrar ahora rápidamente cuando veamos directamente las imágenes, pero me parece que estaba apuntado muy claramente a esos dos objetivos, atraer capitales y atraer inmigrantes. Y por eso se apela a una cuestión de diferentes formatos textuales o multitextuales, como digo yo por ahí. Bien. ¿Había otra pregunta en el chat por las dudas, Celeste, que se me escape? No, te están haciendo un comentario que me parece interesante compartir de Mercedes, que dice, había grupos que llegaban caminando también. Mi bisabuelo llegó de Italia a Brasil con sus padres y hermanos, caminando desde Brasil hasta Entre Ríos. Sí, bueno, sí, probablemente hay ciertas fronteras que son más porosas para el ingreso. Los barcos llegaban a las grandes capitales, Río de Janeiro, Montevideo, en Buenos Aires, pero a veces, obviamente, los inmigrantes no venían con toda la papelería en regla. Ustedes saben que era todo un desafío pasar los controles aduaneros. Por esto que les decía, a veces había más estrictos controles, otras veces eran más relajados los controles. A ciertos barcos se los podía controlar más, a otros menos, depende de la procedencia y el origen. No todos los barcos eran igualmente recibidos, tenía que ver con qué población se suponía que venía en ella. Es un debate un poco más largo, pero tiene que ver con, hacia fines del siglo XIX, poblaciones más deseadas y otras poblaciones menos deseadas. Hay un personaje que es Adolfo Alsina, que es el ministro de Inmigración y Colonia, que tiene toda una cuestión al respecto. La población deseada obviamente era la población europea, anglosajona, inglesa, formada con ciertas características étnicas y culturales, y a veces la población efectivamente recibida era una población más sureuropea, que tenía que ver con las crisis económicas que estaban atravesando las penínsulas, tanto ibéricas como italianas, y en principio los inmigrantes italianos y españoles no eran los más buscados o alentados, pero es la inmigración efectivamente real que empieza a llegar, y esa inmigración paulatinamente se va conformando como la inmigración deseada hacia fines del siglo, principios del siglo XIX, y empiezan a llegar otras inmigraciones que tampoco tienen todas las características de inmigración deseada, inmigración más de centroeuropeos, que tiene que ver con otros problemas como los de la guerra hacia principios del siglo XX, poblaciones, por ejemplo, polacas, rusas, ucranianas, y más allá, ¿no? Sirio-libanesas, que empiezan a ser cada vez más numerosas, en detrimento de otras poblaciones como inglesas o francesas, que eran más selectas y menos numerosas. Entonces, bueno, ahí hay todo un debate sobre inmigración deseada, inmigración buscada, inmigración efectivamente recibida, y todo como un cuestionamiento al respecto. Tendríamos que ver dónde estaban puestas las oficinas de inmigración, cuáles eran los destinos buscados y cuál es la inmigración
que finalmente va llegando. Claramente la inmigración más numerosa es la de españoles y seguida por la de italianos, pero empiezan a llegar todos otros contingentes también, y eso se puede ver en los números. Por eso los censos son tan importantes, porque muchos de los censos discriminan a la población por la nacionalidad. Y bueno, y siempre tener en cuenta también la población nativa o la población original, ya sea rosarina, santafesina, argentina, o también de inmigración de países limítrofes, que es un aspecto también un poco descuidado, pero tiene que ver. Pablo, no sé si había una pregunta ahí. Veo ahí un poco algunos movimientos en el chat, pero... No era pregunta, perdón. Bueno. Martín también hace una intervención, dice: tuve la suerte de encontrar digitalizada la libreta de embarque de mis ancestros españoles con el itinerario completo de todos los pasajeros y los que subieron en cada puerto desde Génova a Santos, Brasil. Claro. Bueno, ahí hay una fuente bien interesante que es el SEMLA, que tiene una base de datos puesta en línea donde se pueden buscar por inmigrante y por barco algunos registros y algunos datos, siempre y cuando podamos sortear algunos problemas, como que esté bien escrito el apellido, que era todo un tema para algunos apellidos, no tanto españoles, italianos, pero para algunos apellidos más centroeuropeos o ingleses, siempre hay algún detalle a sortear, alguna letra y demás. Bueno, ustedes saben, como les decía, que era todo un desafío atravesar las barreras de control aduanero. El inmigrante muchas veces no se ponía a discutir si estaba bien escrito o mal escrito el nombre o el apellido. El problema, la intención era poder pasar el control y que pase el resto de los acompañantes y la familia. Entonces, bueno, si lo escribían con I, con Y, con I latina, con K, con C, era una cuestión anecdótica. Entonces tenemos apellidos muy parecidos que se escriben con alguna letra diferente, probablemente eran todos parientes o venían de lugares cercanos, pero quedaron divididos después por una cuestión un poco aleatoria del personal que estaba ahí en el control de frontera. Y bueno, más aún cuando vienen por un paso no controlado, como puede ser un paso no marítimo, sino un paso de frontera, como podría ser el cruce entre Brasil y Entre Ríos, como podría ser Misiones. Incluso hasta el día de hoy piensen lo difícil que es controlar una frontera, imagínense 120 años atrás, ¿no? Ni hablar, con unas técnicas que todavía no estaban del todo instaladas. Se estaba produciendo el Estado Nacional, estaba de alguna manera perfeccionando todos los instrumentos que tienen que ver con el control de los pasos fronterizos. Piensen que recién hacia 1920 funciona lo que es Gendarmería Nacional, entonces hacia 1890, 1900, esto era todavía muy inicial todo lo que podía haber al respecto. Se controlaban los grandes espacios de intercambio de fluido, y después, bueno, había muchos espacios que tenían que ver con las fronteras fluidas o con las fronteras porosas. Imagínense lo que podía ser el paso fronterizo en el norte argentino, con Bolivia, etcétera, etcétera. Digamos, no creo que haya ahí puestos espacios de control. Así que bueno, lo que tenemos noción son de estos datos que quedaron por escrito. Y otro dato que aprovecho mencionar: no podemos creer al pie de la letra y tener 100% la certeza de que el número que nos da el censo es el número efectivamente real. Es un número aproximado, más o menos, con cierto margen de error. ¿Por qué? Porque, bueno, las mismas técnicas censales estaban en proceso de perfeccionamiento. Hoy por hoy, si ustedes piensan cuando viene el censor a hacerle una entrevista y preguntarle cuántos habitantes hay en una vivienda y demás, bueno, es una cuestión de buena fe, de decir la verdad. Es decir, bueno, en mi casa somos 4, en mi casa somos 5. Imagínense para la época donde no toda la gente tenía la documentación en regla, y a lo mejor iban a censar un conventillo y pasaban por una habitación y decían, bueno, acá hay 5 o 6 personas, tales tantos menores, tantas mujeres, tantos hombres. Lo que quiero decir con esto es que no es del todo fiable la información, hay que desconfiar, no podemos pensar que el censo es una imagen objetiva, real y transparente de la realidad,
probablemente puede ser más población que no está censada, y a veces puede ser que los datos puedan estar inflados, en el sentido de que no confirman una realidad del todo chequeada o contrastada. A veces son datos aproximados, pero ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que el censo diga 23.169 entonces? Si estaba inflado o si estaba redondeado. Bueno, esa es la información en un momento determinado, pero bueno, teniendo esta precaución de que el censo es un dato aproximado, no es por cierto un dato del todo fiable y del todo verificado, es un dato aproximado el que contamos y que podríamos tomarlo como un dato relativo. Por eso es interesante verlo en comparación con los previos y los anteriores. Claramente, si para un año tenemos 50.000 habitantes, después tenemos que tener más de 50.000, probablemente tengamos un 50% más. Entonces hay series que van siguiendo ciertas tendencias y que lógicamente es un dato coherente. Lo llevo hasta el final y después vengo. Hay un último censo de Rosario que hoy no les voy a mencionar tanto porque es un censo casi perdido, el cuarto censo municipal de 1926. Es un censo que no está refrendado, por ejemplo, por la municipalidad. Es más bien un estudio particular de un personaje al que se le pidió la información, pero que después no tuvo la refrenda de la municipalidad. El censo de 1906 arroja un resultado de 406.479 habitantes. Y es un dato que en principio parece excesivo si lo cotejamos con los datos anteriores, el censo de 1910 o el censo nacional de 1914. El censo del 26, de hecho ustedes si se interesan en buscarlo, es un censo que no está publicado por la municipalidad, quedó publicado por la universidad la Facultad de Ciencias Económicas del personaje que lo hizo, y es un censo del cual de alguna manera se desconfía de la información, porque en todo caso comparativamente arroja ciertos resultados que no estarían en la línea de los censos anteriores. Sin embargo, si vamos a los otros censos, tienen cierta lógica uno con el otro, continuando cierta proporción en los avances y en los porcentajes. Yo les leo rápido en todo caso, pero para ir al tema que nos va a convocar, por ejemplo, el censo provincial de 1858 arrojaba casi 10.000 habitantes, 9.700, pero bueno, hablando en términos redondos, 10.000. El nacional de 1869, 23.169, o sea, la población creció más del doble en 11 años. Un dato, bueno, también con bastante lógica. El siguiente censo, el provincial de 1887, el que les mostré el plano de Carrasco, de 1887, arroja 50.900 habitantes. Otra vez vuelve a crecer al doble en unos 20 años. El censo nacional de 1895, este censo es importante porque incluye ciertos perfeccionamientos que los censos anteriores no tenían. Como les dije, la estadística se va de alguna manera perfeccionando y se van aplicando nuevos conocimientos. Este censo incorpora el dato de 91.600 habitantes y además va incorporando otros datos, por ejemplo, casas habitadas, conventillos, casillas y ranchos, que después si quisiéramos profundizar son datos sumamente interesantes, porque bueno, nos va planteando cómo estaba distribuido el hábitat de la población, porque a medida que cada vez más inmigrantes van llegando, el tema del hábitat se va conformando en un problema a resolver por la ciudad y por la municipalidad, donde alojar a todos estos inmigrantes que empiezan a llegar en oleadas cada vez más masivas. Entonces el censo también incorpora calidad de la habitabilidad, digamos, de las casas que van alojando. Aparece el problema del conventillo, aparece el problema de los rancheríos, de las casillas, y bueno, las casas que se van también utilizando al respecto empiezan a crecer también. Y llegamos a 1900. Les dije, 1900 es un momento muy importante porque incorpora el primer censo municipal de la ciudad de Rosario, que de la mano de justamente Gabriel Carrasco. Gabriel Carrasco había sido intendente de Rosario en 1890, o sea, en la crisis de 1890, que es una crisis económica muy importante. Y Gabriel Carrasco, que había sido intendente,
se dedica entonces a la cuestión de la medición censal y plantea ciertas cuestiones para medir a esa ciudad en 1900. El tema de 1900 era comprobar si se había llegado al número de los 100.000. Era como un tema que era muy recurrente para la prensa, para la época. Si la ciudad de Rosario había llegado a los 100.000 habitantes, tengan en cuenta de que en 1895, o sea, 5 años antes, estaba rondando los 91.000 habitantes. Se especulaba con que Rosario, cuando se la cuente en 1900 como un número redondo, donde de alguna manera era interesante también cuantificar y medir a la ciudad. Y efectivamente lo que el censo arroja como resultado es que Rosario ya contaba con 112.461 habitantes, de los cuales el 50% eran nativos y aproximadamente el 50% eran extranjeros. Entonces, bueno, ahí se termina de confirmar el miedo o el tema de la época, cómo incorporar a esos extranjeros, todo el tema que empieza a surgir hacia 1900, 1910, la incorporación de los extranjeros a la ciudadanía, bueno, un debate que nos excede, pero que tiene que ver con ese nacionalismo cultural que empieza a surgir hacia 1910, que lo menciono como para tener la referencia, que es algo que pasa en Rosario, pero pasa a nivel nacional también, claramente. Era el porcentaje que se estaba repitiendo en las grandes ciudades. Y les dije, bueno, 1900, 1906, en 1906 ya tenemos un número de 150.000 habitantes en la ciudad de Rosario, y en 1910, para cerrar este periplo, tenemos 192.200 habitantes. No llegamos a los 200.000, pero bueno, está ahí bastante cerca el número. Entonces, un poco, bueno, más allá de que ahí tienen los datos, están los censos, pueden ir al cuadro y sacar más detalles y más información. Lo que les quiero decir es que más allá de los números, tenemos que pensar por qué se justifica que en tan poco tiempo tengamos 3 conteos. ¿Qué estaba pasando en la ciudad de Rosario hacia 1900 que tenemos 3 censos en tan poco tiempo? 1900, 1906, 1910. ¿Alguien que se le ocurre ya una primera respuesta? Un poco ya lo hablamos con la pregunta de Mario, con lo que fuimos comentando. Yo algo ya anticipé, porque bueno, claramente 1900 como número redondo es un número en donde muchas ciudades intentan contabilizarse o censarse para ver cómo era el avance y el progreso de esas localidades. Pasa en Rosario, pasa en Santa Fe, pasa en Buenos Aires, pasa en muchas localidades que están pensando ese progreso indefinido, esa modernización que se pensaba en términos de la época. Y como decíamos hace un ratito, el censo está apuntado a atraer capitales extranjeros. Y 1900 es un momento en donde la ciudad se está de alguna manera ofreciendo hacia el mundo, hacia el exterior, para que vengan los capitales a invertir. Justamente el primer polo de producción de la ciudad para la época claramente es el puerto. Puerto y ferrocarriles son los dos ejes del proceso modernizador, del proceso agroexportador, donde se embarca la producción cerealera de ese hinterland que empieza a llegar a través de Rosario y que se va a canalizar. Yo creo que se los comenté en la clase anterior. Hay una concatenación entre el modo ferroportuario, donde las producciones que llegan a Rosario a través de los ferrocarriles se reembarcan en otro proceso. Esto lo estudia muy bien un viajero que quizá lo veamos la semana que viene, que es Adolfo Posada. Rosario está situada estratégicamente en un lugar de intercambio de la movilización de la producción. Lo que a Rosario llega por ferrocarriles, se embarca, se sube al puerto y se da una salida ultramarina hacia el Atlántico. Entonces, fíjense, yo les había mostrado algunos planos anteriores. El ferrocarril llega hasta el centro de la ciudad, a donde se embarca en los grandes barcos ultramarinos y se exporta hacia el exterior. Entonces, el principal complejo que Rosario tenía que modernizar era su puerto, que tenía que estar a la altura de las circunstancias de la producción que se estaba haciendo. Y hacia 1900 Rosario todavía contaba con un puerto bastante endeble, bastante tradicional, y en 1900 se hace la convocatoria a los capitales extranjeros para que vengan a hacer la renovación del puerto local. Y se hace una gran, no es convocatoria la palabra, ahora no me va a salir, pero se abren pliegos para que vengan empresas extranjeras
a querer modernizar e invertir en el puerto local. Llegan empresas de muchos lugares, inglesas, francesas, holandesas, alemanas, etcétera, etcétera. Es un gran momento donde el capital extranjero está pensando a la ciudad de Rosario para justamente invertir. Pero el puerto nacional antes de 1900 era capital. Sí, había puertos locales, claramente, puertos de la ciudad de Rosario, pero no era el gran puerto que nosotros vamos a ver. Yo después les voy a mostrar unas imágenes para que vean el cambio que se empieza a producir a través de 1902 con las obras. Lo que quiero decir es que 1900 es un momento de que el capital extranjero está pensando en la ciudad de Rosario como un lugar donde se puedan invertir capitales. Y entonces no es casualidad que tengamos un censo en 1900, aunque se publica un poco después, 1902, donde justamente el capital está viendo qué decisión tomar con respecto a Rosario. Y bueno, después de una adjudicación de pliegos y de inversiones, donde aparecen capitales ya les dije, de los principales países europeos, termina adjudicándolo una empresa francesa, que es la que gana la concesión del puerto de Rosario, una concesión muy beneficiosa para la empresa extranjera, una concesión a 30 años para lo que sería la utilización del puerto y demás. Bueno, obviamente grandes obras que se empiezan a realizar. Entonces, creo yo que ahí hay una primer conjunción. Por un lado, bueno, la casualidad de que 1900 es el cambio de siglo, cambio de año, que la necesidad de contar, pero también esta cuestión de que el capital extranjero está mirando a Rosario como un lugar para invertir, en donde uno podía ir al censo y ver toda la estadística municipal, todo el avance que la ciudad estaba prometiendo, que ahora les voy a contar, pero básicamente es esto que yo les decía, Rosario es la segunda ciudad, después de Buenos Aires, la segunda ciudad del país, entonces las empresas están fijándose en la ciudad. ¿Qué pasa si nos vamos a 1906? El censo de 1906 es el más difícil de explicar, porque el de 1910 incluso se puede explicar por la ocurrencia del centenario y otra vez un año redondo, donde, bueno, podríamos pensar que era importante que volvamos a contarnos, pero el de 1906 es como mucho más difícil de explicar porque no es ni un año redondo, en todo caso podría haber sido en el 5, entonces como que nos genera más inquietudes al respecto. Y el otro día habíamos ya empezado a hablar del transporte en la ciudad, los medios de transporte, la confluencia entre el ferrocarril y el tramway todavía tradicional tirado a tracción a sangre, a caballo. 1906 es el año de, no sé si se acuerdan que lo mencionamos. La licitación del tramway eléctrico. Exacto. De los belgas. Muy bien, Mario. 1906 se hace la licitación para que una empresa extranjera venga a concesionar el tranvía eléctrico en la ciudad de Rosario. Y otra vez las empresas extranjeras vuelven a ofrecer a los pliegos para hacer una inversión importante en la ciudad de Rosario. Importante en el sentido de que son varios capitales extranjeros que están fijándose otra vez en la ciudad. Empresas inglesas, empresas francesas, y esta vez lo gana la empresa belga, que bueno, no por casualidad, también tenía concesionado lo que sería el tendido eléctrico en la ciudad, la usina Sorrento, eran empresas extranjeras de capitales belgas que también dan el salto a la inversión en lo que va a ser la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, en 1906, la aparición de un censo, conteos, estadística y datos al respecto, también creo yo que se explica en momentos en que se está licitando una gran obra para el capital extranjero, como va a ser la electrificación del transporte del tranvía. Y bueno, esto implicó una serie de cambios bastante interesantes también para el desarrollo urbano, porque como habíamos dicho hace un ratito, antes de 1900 los puertos eran de capitales locales, antes de 1906 el transporte era de capitales locales. Eran los burgueses rosarinos los que podían de alguna manera desarrollar un emprendimiento urbanístico y ofrecer un medio de transporte para servirlo. Habíamos hablado del caso de Arijón en zona sur, en Saladillo, habíamos hablado del caso de Vila en el oeste,
de otros casos de otros empresarios locales que desarrollaban y urbanizaban un espacio de la ciudad suburbano y que también prestaban el servicio del medio de transporte que llegaba. El transporte todavía, entonces, tradicional, vía sangre, la tracción del tramway a caballo, pero todos los desarrollos inmobiliarios que funcionaban para la época antes de 1906 estaban en manos de los desarrolladores inmobiliarios y urbanizadores locales que, digamos, servían también ese espacio con el transporte. En 1906, con este recambio y esta reorientación que va a tener el transporte en manos de las compañías extranjeras, los empresarios locales pierden un poco el sentido de por dónde puede ir el crecimiento de la ciudad, porque ya no tienen a disposición la facilidad de crear otra línea de transporte que sirva a nuevos sectores. Entonces se complejiza mucho la cuestión del transporte en la ciudad, porque ya estamos en manos de una empresa extranjera que tiene otras lógicas y otros fines, más bien de búsqueda de renta y reinversión capitalista, y no tanto la de un empresario local que está desarrollando un espacio urbano y sirviéndolo con un medio de transporte. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, un recambio que es bastante interesante de ver, el cambio de empresas familiares o empresas individuales en sociedades anónimas. Se empieza a dar justamente en este proceso hacia 1906-1907, donde las empresas urbanizadoras dejan de tener a disposición el tema del transporte local y se conforman como sociedades anónimas urbanizadoras, en donde el transporte ya está delegado en otro sector, que es el capital extranjero. Y acá empieza una tensión muy fuerte entre capital local y el capital extranjero por el monopolio justamente de los medios de transporte y de cómo la ciudad se va a ir expandiendo. Porque un poco podríamos pensar que los burgueses locales pierden la primacía de incorporar nuevos sectores. Porque imagínense, un empresario que incorpora un loteo en una zona suburbana, si él no tenía garantizado que la empresa belga iba a servir ese espacio con una línea de transporte, la urbanización ya no era viable. Imagínense, voy a incorporar una nueva zona, un nuevo loteo, pero no voy a tener un medio de transporte que lo comunique con el centro. Bueno, no es viable, porque ya no estaba la posibilidad de que sea el mismo empresario que como emprendedor incorpore una línea de tranvía tradicional. Teníamos que tener en cuenta qué podía querer la empresa extranjera. Bueno, se complejiza mucho el panorama y esto deviene en una serie de también tensiones, pedidos de vuelta atrás en la revisión. Los dos sistemas un poco compatibilizan y tienen una transición entre 1906 y 1909, pero hacia 1909-1910 se prohíbe la tracción a sangre en la ciudad y todo el sistema previo tiene que reorientarse hacia la electrificación. Entonces, bueno, directamente se le saca de las manos ese servicio a los empresarios locales, que recién después, con la aparición de otros medios de transporte, por ejemplo, el ómnibus o el colectivo, hacia los años 20, otra vez va a cambiar un poco la tónica de correrlo del gran capital extranjero asociado con la electrificación. Sí, Pablo, adelante. Yo trato de ordenar alguna cosa para mí, ¿no? Y te pido la consulta. Yo en esto leía recién, Mario pone ahí, hasta entonces los muelles estaban ubicados en donde hoy está Puerto Norte y Bajada de España, ¿no? Y si yo tomo el censo del 58, el puerto de Rosario empieza a funcionar con la Confederación. Me voy un poco para atrás. Sí, en la aduana. Y funciona, digamos, es un puerto. Después la ciudad viene porque es puerto. No hay una ciudad donde un día abrimos y decimos, y ahora vamos a abrir la posibilidad del puerto. Es más, el ferrocarril viene después que hay puerto. Sí. Y en esto, por ejemplo, hay familias como Comas. Comas muy emparentado con Estanislao López. O sea, si vos querés tener un representante de Estanislao López, casate con la hija, ponete el apellido Comas y hacete una casa donde ahora está la bajada del monumento y hacer un muelle. Sí. Castellano, si viene de Salta, sí, eso lo que iba a decir. Entonces, el muelle de Aarón Castellano. Como que nosotros tenemos una historia
portuaria muy fuerte, estamos hablando de casi 40 años, cuando llegan los franceses es maravilloso, pero ya estaba todo armado. O sea, no creo que esos 40 años los castañinos no hayan hecho una diferencia que después puedan invertir en un museo. Sí. O sea, y en esto pienso, me parece que los censos son una forma sistemática de mostrar el conocimiento, y entre comillas del Estado. Es un orden del Estado, son censos estatales. Pero pensaba en el primero, en el del 58, que lo arma Martín de Musí, creo que es, ¿no? Sí. Que es casi una epopeya, o sea, sin camino, sin vía, sin sistema portuario, recorrer el territorio, registrarlo, armar un librito, que son 5 tomos gordos. Es el censo de la Confederación. El censo, claro, pero se muere el tipo después de hacer eso. Y después de ese censo, vos decís, esto es lo que yo puedo mostrar como Argentina. O sea, en esto creo, me gustaría saber cuáles más son los aportes, así como el de Martín de Musí, que creo que obviamente lo pagó la Confederación, pero puso mucho de él, que se pueden rescatar hasta que aparece ese censo, por ejemplo, el que vos mostrás acá esperá que me encuentre con mi papelucho, el del 69, porque del 58 al 69, que ya no es la Confederación, sino que es otro país, otro sistema, donde la ciudad de Buenos Aires tiene una predominancia sobre la información. Sí. Yo porque me gustó cuando me inscribí al curso, porque dije, Historia Rosario, me encantó. O sea, digo, vamos a leerlo desde acá. Sí. ¿Quién más rescatás vos de esos no sé, anteriores al censo? En realidad tenemos varios conteos previos. Vos decís, bueno, el del 58 es clave, el censo de la Confederación, pero incluso tenemos otros antecedentes que son algunos viajeros que se adentran por el territorio con técnicas muy rudimentarias, todavía utilizando medios de transporte tradicionales como las carretas. Por ejemplo, antes del censo de la Confederación del 58 tenemos un viajero que es Burmeister del 55, que también hace un conteo, pero que, digamos, no lo tomo porque es como digo, a veces los datos no se compatibilizan uno con otro. Por ejemplo, Burmeister, que no era un censor, por eso yo me encargué de un poco aclarar que hacia fines del 19 y principios del 20 se perfeccionaliza o se profesionaliza la estadística como ciencia, como disciplina, y que surge un grupo estable de personajes, de censores que se dedican de manera eficiente al conteo, y antes tenemos datos sueltos. Bueno, lo de 1858 es muy importante porque incluso se incorporan planos, Martín se incorporan dibujos, se incorporan una serie de obras. O sea, no es arquitecto, no. Sí. Él se ve que ha tenido un equipo de gente porque dibuja planos. No, aparte es monumental lo que hace porque censa la Confederación, Santa Fe, incluida la provincia sediciosa. Sí, Buenos Aires. Pero censa hasta Paraguay, digamos, lo de Musí. Digamos, es monumental, sí, probablemente haya sido un equipo, y yo lo menciono como el primer antecedente, y que digo, a veces no compatibiliza con lo que viene después. Porque miralo comparativamente con el anterior y con el posterior. De Musí está en el 58 y da 9.785 habitantes en Rosario. Burmeister en el 55, o sea, 3 años antes, había dado 16.000. Hay algo ahí que está no funcionando. Después hay otro del 1865, Seymour, da 60.000. Digamos, es lo que yo les decía un poco al principio, no los podemos tomar al pie de la letra, son datos de referencia que claramente no podemos creer ciegamente en lo que nos arrojan, algunos con mayor nivel de complejidad o de profundidad, los tomamos como antecedentes, pero bueno,
hay otro que después, en el año 68, da 20.000. Antes de Burmeister, Page había hecho 2 recuentos antes, en el 53 y en el 55, y en uno daba 4.000 y en otro daba 12.000. Dougrati había dado en 1851 3.000. Son conteos muy también, digamos, que sirven como antecedente, pero que no los podemos tomar al pie de la letra. Esto lo digo para todas las fuentes y para todos los datos, ya sean datos cuantitativos como cualitativos. Ningún documento o ninguna fuente es objetiva plenamente y todas tienen cuestiones que se le puedan plantear. Por ejemplo, voy hasta adelante y vuelvo. Cuando 1900 y 1906 Carrasco hace los censos municipales, los hace en un momento determinado de la historia de la ciudad. Los dos son levantados el 19 de octubre. Para Carrasco, octubre era la época donde había que censar a la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque era época donde no estaba funcionando la cosecha y le suponía que la mayoría de la población que estaba en la campaña estaba alojada en la ciudad. Entonces Carrasco, los 2 censos que realiza, los manda a levantar el 19 de octubre de 1900 y 1906. Cuando Juan Álvarez en 1910 va a hacer el censo, no puede elegir octubre porque le queda tarde, y sale a censar en abril. Y él hace una introducción y dice, probablemente no sea el mejor momento para hacer el conteo, pero era lo que teníamos a disposición, teniendo en cuenta, no lo dice muy claramente, pero es evidente, de que el censo tenía que salir antes de mayo, porque el censo tenía que estar publicado antes del 25 de mayo de 1910, porque el censo era un homenaje más de la ciudad en el centenario. Y Álvarez dice, abril no es el mejor momento porque estamos en plena cosecha de la campaña y mucha población de la ciudad está en la campaña, entonces podemos suponer de que la ciudad le falta un 10% más de habitantes o 20% más de habitantes que no se contaron, pero que existirían y vivirían en la ciudad. ¿Eso qué quiere decirnos? Que el censo en sí tiene fines que están por detrás del pleno conteo, que tiene que ver con que aparezca un censo en 1910 o que aparezca un censo en 1900 porque se estaba licitando el puerto, o otro en 1906 porque se estaba licitando la electrificación del tranvía, y no es todo tan neutral y objetivo. Había ciertos tiempos que se tenían que sostener, porque estaba la necesidad para la municipalidad, la Intendencia de Quiroga en el 10, de que la ciudad tenga un censo en el centenario, como otro más de los mecanismos o los dispositivos que la ciudad se va a dar a sí misma para homenajear el centenario. Y eso lo dice Álvarez en la introducción, no es que lo oculta o lo menciona casi al final o en nota al pie. Lo dice, salimos a censar en abril porque tenía que estar publicado en mayo y el mejor momento probablemente hubiera sido octubre, como decía Carrasco. Si ustedes me permiten, yo les voy a ir compartiendo algunas de las imágenes y de paso hablamos sobre algo más concreto, pero para responder un poco al planteo de Pablo, que me parece súper atinado e interesante, ningún censo es 100% creíble, tenemos que a todos ponerlos en el contexto de producción. Bueno, ¿qué características tenía el censo de Musi? ¿Qué características tenía el censo de la Confederación? O el censo mismo de Carrasco. Y por eso lo otro que me gusta a mí es comparar los censos con los planos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, Pablo, no sé si vos estuviste ahora? Bueno, cuando vimos el censo el plano de Carrasco del 87, veíamos manzanas habitadas. Bueno, en 1910 tenemos algo parecido. Un gran plano de la ciudad y un plano más pequeño de las manzanas estrictamente habitadas. Y ahí nos da una distinción entre la ciudad ideal, la ciudad proyectada, y la ciudad real efectivamente habitada. Así que bueno, un poco para cotejar. Disculpa que te interrumpa, hay algunas intervenciones. Mercedes dice, me parece, está referido a la época, ¿no?, de la Confederación, entiendo, o anterior también. Entiendo que muchas veces los párrocos participaban del censo en las llamadas. Y después Pablo pregunta por cómo se escribe Seymour. Seymour es S-E-Y-M-O-U-R. Bien, como lo pusiste en el Burmeister
que es del 55, bueno, con B larga, Burmeister, después está Page, P-A-G-E, bueno, Musi es Mousi, con 2 S y Y. Y lo de los párrocos, claro, sobre todo en la campaña, donde, digamos, no estaba la posibilidad de que el censor vaya casa por casa a hacer el censo o el conteo, también pueden funcionar la parroquia o la campaña como lugar de censo. Fíjense que también se podían censar las partidas de nacimiento, otros datos catastrales o de población para medir. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta esta noción de la fragilidad con la que cuentan todos estos dispositivos, sobre todo durante buena parte del siglo XIX, y cómo eso se va perfeccionando, porque no digo que los anteriores, los naturalistas, no tengan ciertas estrategias, ciertas capacidades, pero claramente no eran censores ni eran estadistas. Tenían que hacer una gran obra de recopilación que incluía población, incluía naturaleza, incluía diseño de planos y de mapas, hidrografía, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo mejor no era tan detallado el conteo que podían hacer, y por eso se choca tanto lo que figura en el 58, es decir, 9.785, con lo que va a pasar en el 64, es decir, solo 10.000, que aparecieron 215 personas más solamente. Y bueno, es muy relativo y tiene que ver con esto que les quería mencionar. Digamos, el mismo Álvarez, en 1910, acepta de que a veces los censos se hacen en el momento que se pueden y no en los mejores que sean los más recomendados, ¿sí? Les voy a compartir entonces un poquito de estos censos para que vean de qué estamos hablando. A ver si puedo compartir. No sé si hay alguna otra pregunta más, Cele. No, por ahora venimos bien. Bueno. Ahí creo que les voy a compartir. ¿Están viendo ahí la etapa del primer censo? Vos sabés que se ven en chiquito los archivos por ahora. Bueno, esperen. Se ven las carpetitas que tenés armadas. Sí. ¿Ahora? Ahora se empezaron a ver. Sí, compartís. Te ves vos y se ve el censo. No se ve a pleno, pero se ve. ¿Ahí más o menos o no? Sí. Bueno. Esta es la tapa de... No la tapa, porque la tapa es tapa dura y, digamos, no... Esta es la primera hoja, digamos, del censo provincial, del censo municipal de 1900. Ya les dije, es un dispositivo muy importante, con tapas duras, cosido, con diferentes imágenes, ilustraciones. Bueno, la primera hoja del primer censo municipal de población, con datos sobre edificación, comercio e industria de la ciudad de Rosario de Santa Fe, como todavía se conocía para la época, República Argentina, levantado el 19 de octubre de 1900, bajo la administración del señor don Luis Lamas, publicado en Rosario de Santa Fe en 1902. Se publica en Buenos Aires. Bueno, esto también nos da una serie de informaciones y de detalles, por ejemplo, de que el censo se levantó en 1900, pero se editó y publicó en 1902 y en Buenos Aires. Estos son ciertos datos que también tienen que ver con cuestiones de imprenta de la época. Pero bueno, en el contexto donde se estaba discutiendo entonces la llegada de capitales extranjeros, la ciudad se cuenta y la ciudad saca el censo en 1902. Esta es la etapa del censo de 1906, segundo censo municipal,
¿Lo ven? Porque ahí cambia de imagen. Se ve. Bueno, segundo censo municipal de la ciudad de Rosario Santa Fe, levantado el 19 de octubre otra vez, como el anterior, bajo la intendencia del señor Nicasio Vila, Rosario, 1908. También ahí hay un desfasaje, y se imprime acá en la ciudad de Rosario en la imprenta encuadernación del diario La Capital, calle Sarmiento 769. Y por último, a ver si me deja pasar. El tercer censo municipal, que es el que le traigo para de alguna manera contrastar. Intendencia del doctor Isidro Quiroga, era el intendente en 1910, tercer censo municipal, Rosario de Santa Fe, levantado el 26 de abril de 1910, bajo la dirección del secretario de la Intendencia, doctor Juan Álvarez, 1910, Talleres de la República, acá en Rosario, y publicado en 1910. Fíjense, ¿no?, qué apuro de alguna manera que tenía este tercer censo por salir, que está levantado en abril del 10 y publicado en el mismo 10, en mayo de 1910. Los otros dos censos, está bien que por cuestiones técnicas y de novedades de la época, no habían logrado publicarse el mismo año que habían sido levantados, porque levantados implicaba después todo el tema del trabajo de análisis que hace Carrasco, ¿no? De tener los datos consigo mismo y después hacer todo el análisis. Le había llevado casi 2 años la publicación, la estandarización de la información, etcétera, etcétera. Álvarez como que lo resuelve todo mucho más rápido para la época por la misma necesidad de que la ciudad cuente con el censo en el centenario de 1910. Ahí como que no tenemos otro gran proyecto de capital extranjero que estaría llegando en 1910. Lo que explica 1910 es la ocurrencia del centenario de 1910, y donde tenemos otros aportes de los extranjeros, que son la llegada de los grandes contingentes de viajeros que empiezan a venir para homenajear y conmemorar el centenario. Yo les había comentado, que después lo vamos a ver en la clase siguiente, en 1910 llegan muchos contingentes de diplomáticos, embajadores y extranjeros que vienen invitados para medir los avances de la nación, y que algunos se adentran en el interior y llegan a Rosario. Los 3 censos, algo que se conecta con lo que veíamos la clase pasada, los 3 censos incluyen planos urbanos, ¿sí? Este es el censo de 1900, que incluye este plano de la ciudad en 1900. Es un plano bastante moderno para la época. Acuérdense que habíamos visto los planos de 1890, que ya reorientaban la ciudad cartográficamente según un norte puesto arriba, con el río al este, etcétera, etcétera. Acá la ciudad está ordenada y dividida por distritos que tienen que ver con los barrios y con las localidades, que tiene 6 distritos ordenados según espacialmente hablando, digamos. Bueno, tiene una serie de novedades y ventajas. Por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada, la centralidad del Parque Independencia, que es justamente una obra de 1900, inaugurada en 1901, y que ahí se ve muy claramente cómo el censo ya la está incorporando. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo, profe, si en 1900 recién se estaba diseñando el proyecto y en 1901 se hace la inauguración del parque, 1902? ¿Cómo puede ser que el plano de 1900 ya lo tenga el parque? Bueno, por esto mismo que mencionábamos, el plano es un diseño proyectivo de la ciudad que quiere ser, y que, bueno, el hecho de que hayan pasado estos 2 años entre la levantada de 1900 y la publicación de 1902 le permitió también incorporar al parque como un espacio central. Fíjense que un poco más corrido hacia la izquierda, pero casi que el parque es el centro de la ciudad, siendo que para la época el parque en 1900 era un lugar casi extramuros, casi de límite, ¿no? Por lo menos de la ciudad efectivamente habitada. Pero para el pensamiento proyectivo del urbanismo de la época y el paisajismo, el parque iba a ser un lugar central. Y todavía no es el parque que después vamos a conocer, es un parque mucho más pequeño que se va a ir ampliando a medida que avancemos en la primera década. Creo que hay una pregunta ahí, ¿me sonó? Sí, Marta.
No, lo que me llama la atención en ese plano es la Rosa de los Vientos, con todos los puntos cardinales, principales e intermedios. Eso es algo que figuraba en los mapas europeos, pero en nuestro país no creo que existiera la Rosa de los Vientos en un plano, quizás en un mapa. Ajá. Buen dato, Marta. Yo no lo había tenido en cuenta porque me parecía que se ordenaba. Ahí le estoy haciendo foco, no sé si lo ven. Sí, perfecto. Bueno, sí, incluye una serie de novedades muy interesantes, tiene buena calidad, entonces podemos ver las referencias. Fíjense que yo les hago un poco de zoom y se ve lo de la Rosa de los Vientos. También se ve lo de población del municipio por distrito. Entonces vieron que yo les decía, bueno, hay 6 distritos. Fíjense este dato que interesante. Llegamos al número de los 112.000 habitantes. Yo les decía, bueno, era lo que se quería confirmar, ¿no? Si Rosario había superado el límite de los 100.000 habitantes, bueno, se superó holgadamente. Pero ¿cómo estaba distribuida esa población en los distritos? ¿Era pareja o era un poco despareja? Bueno, los primeros distritos son los que más población de habitantes tienen. 1, 2 y 3 son los primeros 3 distritos, con una población de 23.000, 34.000, 28.000, y después va descendiendo a medida que nos vamos alejando del centro, que incorporamos estas segundas rondas de bulevares, que nos vamos yendo para los suburbios o la periferia. En el distrito 4, 5 y 6 tenemos 9.000, 11.000 y 4.000. Una población fluvial también, que ven ahí, calculada en 500, vaya a saber cómo se hizo ese cálculo. En total da un número de 112.461 habitantes para 1900. Y después otra, sí, dígame. Una cosa interesante de ese, no sé si en el plano aparece, en la gestión de Luis Lama se hace, además de la inauguración del Parque Independencia, el pasaje Celedonio Escalada, que pasa por debajo de las vías del ferrocarril y permite unir con los barrios del norte, fundamentalmente Refinería. No sé si en el plano aparece eso, en el plano de 1900, porque creo que se inaugura en 1900 el pasaje. Miren, ahí está. Estoy haciendo foco en la zona norte. Avenida Caseros. Ahí no se ve, no se está viendo, Ron. Perdón. Voy a mostrar otra vez por la pregunta de Mario y después retomo porque lo de Lama es... Bueno, lo de Lama es súper interesante. ¿Ahí lo ven? No, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Sí. A ver, Mario. Acá tenemos, enfocado en el distrito quinto de lo que sería zona norte, Avenida Caseros, la estación del ferrocarril de Buenos Aires-Rosario, y esta avenida Castellanos, atravesando los talleres y demás. Fíjense cómo ya es un problema un poco a resolver toda la cuestión del ferrocarril, que como decía recién Mario, bueno, el pasaje Celedonio Escalada viene a resolver el paso a nivel de lo que implicaba las vías que cortaban el norte de la ciudad, como marcando ahí un límite infranqueable, ¿no? Bueno, el Celedonio Escalada es un paso subterráneo para franquear el problema de las vías, que ya, digamos, va a ser una constante hacia el siglo XX de cómo resolver el problema de las vías. Yo les había dicho en los planos anteriores que el ferrocarril llegaba hasta el centro mismo de la ciudad, llegaba hasta conectarlo con el puerto. Hablando del puerto, creo que no terminé de contestarle a Pablo lo de los puertos locales, pero bueno, después lo conectamos, Pablo, ahora cuando veamos algunas imágenes. Los puertos locales tradicionales llegaban hasta la bajada Sargento Cabrales actualmente, donde está la aduana, el puerto de Arón Castellano, lo de Comas, que también mencionó Pablo muy bien, etcétera, etcétera. Pero el ferrocarril entonces llegaba hasta ahí. Lo que para 1900, fines del siglo XIX y principios del XX, no era un problema, para principios del siglo ya empieza a verse como un problema, porque la ciudad empieza a estar muy dividida por estos pasos a nivel tan caóticos que la atraviesan,
y el tema del norte es un problema. Entonces el Celedonio Escalada es uno de los intentos por resolverlo. Después, bueno, tendremos el viaducto de Avellaneda más adelante, pero bueno, son los intentos de conectar lo que sería los talleres de refinería de zona norte, Aguas Corrientes, un poco más al norte, los embarcaderos, ¿lo ven si hago zoom? Sí. Ahí tenemos Aguas Corrientes, embarcaderos de José Arijón, refinería, Argentina del Azúcar. Bueno, acá tenemos esta avenida Caseros que conecta y lo que sería Celedonio Escalada. Hay muchas obras que están planteadas en la Intendencia de Lamas. Se la conoce como la Intendencia Modernizadora, la de Lamas, porque, digamos, es una intendencia que incorporó una serie de novedades urbanísticas muy importantes. Esto del Celedonio Escalada, lo del Parque Independencia como el principal aporte también, que se ve en la Intendencia de Lamas. El primer proyecto del pasaje Juramento, algo que a lo mejor no es tan conocido, pero que tiene que ver con la instalación de la piedra fundacional de lo que va a ser un futuro monumento nacional a la bandera. Eso ya es de 1898, que pensaba la conexión entre la Plaza 25 de Mayo y la Plaza Brown, que es la plaza donde se supone que después va a funcionar el monumento. Ese pasaje a la bandera que se va a proyectar, la ampliación de la avenida Belgrano en el área de la aduana, la ampliación ahí de la bajada Sargento Cabral, una serie de factores y aportes que la conforman como una intendencia sumamente modernizadora. No por eso que se le puedan hacer una serie de cuestionamientos sobre qué sectores fueron favorecidos, porque, por ejemplo, lo menciono y si quieren después lo seguimos discutiendo, cuando Lamas proyecta junto con Enrique Teddy el Parque Independencia, se pensaba como un espacio de socialización para la población en general, pero muy rápidamente se concesionó a sectores privados de la burguesía rosarina grandes espacios del parque. Por ejemplo, el hipódromo, por ejemplo, la sociedad rural, por ejemplo, algunos espacios de los clubes deportivos como Gimnasia y Esgrima, etcétera, etcétera. El parque, del 100%, podemos pensar que de entrada ya la mitad se concesionó a espacios privados de la burguesía rosarina, y concesiones, digamos, muy largas, que algunas todavía las tenemos y otras que llevó mucho tiempo que vuelvan a ser del espacio público, como pasó con la sociedad rural o lo que pasa con el hipódromo. Entonces hay una asociación muy, muy directa y muy evidente entre Luis Lamas y estos sectores de la burguesía rosarina. Lamas era representante de la sociedad rural y también era representante del Jockey Club. Si ustedes me permiten, yo les voy a compartir algunas imágenes que son bastante curiosas al respecto, pero, digamos, podemos evaluar el avance y el aspecto de tener un gran parque, pero también, digamos, ciertos cuestionamientos que se producen al respecto, es decir, por qué se favorecen algunos sectores en detrimento de otros. Es un debate que nos excede, pero bueno, tiene que ver con un poco lo que decíamos del parque. Les muestro muy rápido lo del parque y después volvemos, ¿no? Pero, a ver. Me cuesta un poco ir y volver con lo de compartir. Ahí Pablo creo que escribió algo, no lleva... Dice Pablo, ese plano es el base que después digitalizó el municipio cerca de los años 2000. Es del que se sacaban las planchetas municipales de obras públicas. ¿El plano de 1900? Sí. Y después dice, ambas sociedades pusieron dinero para la compra de terrenos y por eso se dio el convenio de los 100 años. Entiendo que el municipio no puso dinero en esa etapa. Bueno, acá hay todo un tema con la expropiación de los terrenos, que eran terrenos privados, que de repente la municipalidad empieza a expropiar. Acá no sé si están viendo la ordenanza de 1900 de la creación del parque. El plano de Teddy de 1900. Bien, el plano de Teddy. Bueno, este es el parque inicial, que en el otro plano se veía como así, con esa forma, muy destacado con la pista de carreras del Jockey Club. Después lo que va a ser los terrenos de la sociedad rural. Y no mucho más, acá estaría el Velos Club, que después va a ser la base de lo que sería Gimnasia y Esgrima como un club deportivo.
Pero este es el modelo inicial del parque, concesionado entonces a dos grandes emprendimientos como el Jockey Club y la Sociedad Rural. Este es el proyecto original. Después se van algunas imágenes. Este es Luis Lamas, ya en una foto adulta de la gestión. Este es el plano que les decía. Fíjense cómo el plano reproduce el dibujo original, ¿no? No como lo conocemos en la actualidad, llegando desde Pellegrini hasta 27, sino que se van incorporando con el transcurso del tiempo otros espacios. Estás en planos generales de Rosario, no en el del parque. Ahí hay un plano de... ¿Acá dice ampliación del parque? Ampliación. Bueno, acá lo ven. 1906-1908. Bueno, acá es donde se van dando ciertas ampliaciones entre 1900 y 1902. Del proyecto original, ¿se acuerdan que era como más cortado? Llegaba hasta la gran pista. Ahora, con las ampliaciones que se van proponiendo entre 1906 y 1908, se llega desde Pellegrini a 27 y se incorpora incluso más allá el proyecto, ¿no? de llegar más de Ovidio Lago. Después son cuestiones que no prosperan, pero bueno, este era el proyecto. Incluso fíjense qué interesante, en la plazoleta que estaría en Oroño y Pellegrini, la apertura de avenidas diagonales, que para la época también se estaba planteando, ¿no? Ampliación del parque y cabellera de las avenidas diagonales, son proyectos que después no prosperan, pero que están ahí en agenda de este proyecto de diseño de ciudad. Y bueno, y los aspectos que también tienen que ver con la reorientación de algunos sectores, el jardín zoológico, que se empieza a pensar como nuevos espacios públicos, ¿no? Proyecto de dirección de parques y paseos públicos, esto en 1908. Bueno, algunas imágenes iniciales de la inauguración del parque en 1902, el laguito. Bueno, esto ustedes lo tienen ahí muy cercano en el museo, la dirección de parques, y por eso también el invernadero y todo lo que ustedes tienen ahí en el Museo Celeste, digamos, funcionó originalmente como dirección de parques y paseos. Bueno, acá está Luis Lamas en alguna de las caricaturas que aparecen en la época, ¿no? El intendente Lamas, como perteneciente a estos espacios de la sociabilidad burguesa del Jockey Club, de la sociedad rural. Acá tenemos los integrantes de la Sociedad Rural Santafesina de Rosario, y acá lo tenemos a Lamas, a ver si lo encontramos. Perdón, Ronen, ¿la caricatura esa de Lamas de dónde es? ¿La anterior? De Caras y Caretas, si no me equivoco. Bien. Después se las paso. Acá lo tenemos a Lamas como vocal de la Sociedad Rural. Bueno. Uy, un Lamas muy joven, ¿eh? No acá un Lamas joven. Muchas imágenes de Lamas así joven. Está muy bueno. Bueno, esto de alguna manera nos confirma la idea de la integración entre el poder político y el poder económico de esta burguesía rosarina, y nos plantea esta cuestión, más allá de lo que decía Pablo. Bueno, probablemente se invirtió capital y después se accedió al usufructo de los terrenos, pero un parque que en principio funcionaba como un parque público, rápidamente se va sectorizando y privatizando de alguna manera en el uso. Después aparecen otros espacios, como va a ser Newell's Old Boys, Provincial, el Estadio Municipal, pero bueno, estamos hablando ya de otra intendencia y de otro contexto. El Estadio Municipal es del año 26, con la intendencia de Piñeto, donde se piensa que el parque tiene que tener una función social y pública para los sectores, para otros sectores sociales, no de la burguesía, sino de sectores obreros, de sectores medios. Y bueno, ahí hay un cambio bastante interesante que se va a dar, pero recién en los 20. Creo que ahí dejé de compartir. Me fui un poco del tema para mostrarles los del parque, y ahora volvemos. ¿Hay alguna pregunta que se me esté escapando ahí en el chat? No, seguíamos hablando del parque, hizo algunos comentarios Pablo. Dice, entiendo que el municipio no puso dinero en esa etapa, el Parque Independencia se compró en varias etapas. Claro, por eso lo de la ampliación se va a dar. De todas maneras, me parece interesante, Ronen,
hacer notar que ese periodo de 4 años, entre 1898 y 1902, que coincide con la intendencia de Luis Lamas y con la presidencia de Julio Argentino Roca en La Nación y de Bernardo Iturraspe como gobernador de Santa Fe, fue un periodo bisagra para la ciudad de Rosario, ¿no? Es un poco que empieza la Rosario, que creo que vos la habías llamado la Rosario opulenta, y bueno, creo que el tema del puerto, el tema del parque, es decir, una serie de cosas, el tramway, o sea, lo del tranvía eléctrico en los belgas, creo que es una bisagra que se da justamente en el comienzo del siglo XX, ¿no? Sí, sí, por eso yo hablo de la Intendencia de Lamas como la intendencia modernizadora, porque generó una serie de antecedentes fenomenales, más allá de esta discusión de a qué sectores se privilegia y a cuáles se deja un poco más de lado. Es una intendencia que da un salto a nivel urbanístico y a nivel administrativo muy, muy importante por todos estos cambios que se van generando. De hecho, ustedes, para conectar con lo que decíamos de la inauguración del puerto de Rosario, 1902 está Roca ahí en la inauguración del puerto, hay imágenes de Rocas en la prensa, inaugurando la llegada de estos capitales extranjeros, bueno, la licitación de los franceses, el aval de la presidencia de Roca, Iturraspe, bueno, Stanislao Ceballos, un personaje que también tiene mucho que ver en esta concatenación como ministro de Roca, en el rol de Santa Fe como provincia y de Rosario como ciudad. Les voy a mostrar un poco, porque bueno, tengo miedo que ya se nos está pasando el tiempo y estamos hablando de muchas cosas a la vez. Para ordenar un poco la clase, vuelvo al tema de los planos y de los censos, pensándolo desde el aporte de la fotografía, si me permiten. Acá creo que están viendo una imagen. Ustedes digan. Bueno, acá llegamos al censo de 1910. Yo les dije que el censo de 1910 lo hace medio a las apuradas Juan Álvarez, pero que incorpora mucho esta cuestión, no tanto numérica, sino de algunos otros aportes intertextuales y sobre todo el de la imagen. A lo que Álvarez va a apelar en este censo es a la incorporación de litografías antiguas y de imágenes modernas para contrastar y generar en un golpe de vista ese cambio tan evidente de la ciudad de Rosario, donde también podemos pensar de que la fotografía era vista como una señal evidente de la realidad. Todavía no había tantos planteos con respecto al montaje que podía existir en la fotografía, al lugar del fotógrafo y la subjetividad, sino que se pensaba que la fotografía era una señal objetiva y evidente de que lo que retrataba era el reflejo de la realidad. Entonces, si una fotografía nos muestra, esto es un collage que creé yo, pero ahora se los voy a mostrar después para que vean cómo funcionaba en el censo. Si una fotografía nos muestra una imagen de 1866 del mercado para la época, y después vemos inmediatamente después una fotografía del mercado central en 1910, ya a simple vista podemos evaluar el impacto de ese progreso y esa modernización, incluso sin poder tener los conocimientos del idioma o para analizar las series y los guarismos que el censo nos daba. Esto en un inmigrante, podemos pensar entonces, genera ya un golpe de vista evidente de que esa ciudad cambió de manera trascendente y que ya no es esa ciudad decimonónica que nos estaba planteando. Y en un lapso de tiempo relativamente breve, estamos hablando de 40 y pico de años, que la ciudad pareciera ser totalmente diferente. Tenemos el mercado entonces, 1866, 1910, fíjense, ¿no? Desde la gente que aparece, desde las alturas de las construcciones, desde las calles cómo están pavimentadas, desde los medios de transporte que aparecen, digamos, a la izquierda una calle de tierra con algún carruaje, con algunas personas, a la derecha con una ciudad con calles pavimentadas, con medios de transporte, con gente atiborrada, construcciones en altura, cúpulas. Bueno, el golpe de vista es muy evidente, ¿no? Acá, lo de los muelles, para responder un poco la cuestión que quedó planteada con Pablo. Esta es una imagen que incorpora el censo de 1910 del muelle original de Aarón Castellanos en 1854. Un muelle, bueno, que para la época era importante y era novedoso, que permitía
que navíos de la época tradicionales, navíos a velas y demás, puedan amarrar, puedan desembarcar, puedan hacer la comercialización para la época, pero que es un muelle claramente que va a quedar chico para las novedades posteriores, sin calado, sin trabajos en la barranca, para el amarre, para la llegada de lo que va a ser abajo el puerto de 1910, previo la licitación de las obras de 1902, la llegada de los capitales extranjeros. Fíjense, está bien que hay un cambio de la vista, que ustedes me dirán, bueno, ahí hay cierta trampa, no es lo mismo mirar la ciudad desde la ciudad hacia el río y que la isla se vea de fondo, sino sacar la foto desde una embarcación. Tiene que ver con esto de la fotografía, cómo nos puede llevar a pensar ciertas cuestiones que a lo mejor recargan o sobrecargan ciertas realidades. La foto de abajo es una foto panorámica que está sacada desde el río hacia la ciudad, que nos permite tener esta vista majestuosa y monumental, que es la vista que tenían los viajeros que llegaban a la ciudad de Rosario en sus travesías. Fíjense que tenemos otras embarcaciones transatlánticas, embarcaciones de gran calado, ya no a vela, sino, bueno, grandes vapores, y también, bueno, las chimeneas que se pueden ver en la ciudad, el amarre, los puertos. Bueno, este es el puerto de 1860 y este es el puerto de 1910. Así, planteado a simple vista, la ciudad directamente es otra, ¿no? Estos dos planos, que están incorporados también en el censo. El plano de 1910, planteando una ciudad ampliada, de una ciudad que se tiene que extender hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, y la ciudad efectivamente habitada por densidad de población. Esto es parecido a lo que veíamos con Carrasco y lo que vimos hace un ratito con el censo de 1910. A medida que nos alejamos del centro, vemos que va decreciendo la población de la ciudad, la densidad de manzanas por habitante, pero bueno, ahí por los colores quizás no están tan definida la imagen, pero se puede ir viendo, ¿no?, cuáles eran los sectores más privilegiados. Y acá claramente lo que se ve es que el parque en 1910 no era el parque céntrico que nos estaba planteando el plano, era un parque más bien de cierre o suburbano, que era un límite para esa ciudad habitada. Más allá de que si lo contrastamos con este otro plano, el parque es el centro, o incluso todavía tenemos espacios que van más al oeste, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con lo que decíamos la clase pasada, la ciudad ideal, la ciudad proyectada y la ciudad efectivamente urbanizada y utilizada. Cuando vemos los dos planos en comparación, también nos llama la atención una serie de novedades. Bueno, Marta se va a fijar en también la incorporación de esa rosa de los vientos en este plano del 10, y en este otro plano de 1900 ya no está, pero bueno, porque se tienen en cuenta otros factores. Mario seguramente pondrá más la atención en esta incorporación de los barrios del norte, de talleres, de refinería, el paso ahí a nivel que se va dando. Pero bueno, cada uno puede ir enfocando diferentes aspectos. La cuestión es que en un mismo censo, en 1910, se incorporan los dos planos, donde algunos nos dan cierta información y ciertos datos, y otros nos da una perspectiva de más largo aliento. ¿Todavía sigue siendo Rosario de Santa Fe? Sí, todavía sigue siendo Rosario de Santa Fe, está bien esa apreciación. De hecho, lo vamos a ver la clase que viene. Ese proceso se empieza a perder hacia 1920, que tiene que ver con el pedido de autonomización de Rosario de la propia Santa Fe capital, y hay una obra desde la literatura que es de Mateo Voz, que se llama La ciudad cambió la voz, en donde cierra con una poesía donde de alguna manera recrimina este proceso que va a tener la ciudad de Rosario en el paso de la juventud a la adultez, de haber perdido justamente la característica de ser Rosario de Santa Fe y de convertirse en Rosario a secas. Eso, si quieren, lo podemos incorporar, porque desde la literatura también podemos pensar este proceso de autonomización desde la política, pero también de ciertas características culturales y estéticas que la ciudad se va otorgando. Y todavía en 1910 estamos hablando de Rosario de Santa Fe, y ya en 1920 eso se va a perder. Acá les traje para comparar en una misma diapositiva el plano de 1900 con este otro de 1909.
Y ustedes me dicen, pero si recién vimos los del 10 y estamos viendo como diferentes ciudades. Bueno, tiene que ver con esto. En el censo aparecen 2 planos, pero después hay otros planos que también empiezan a circular. Podemos pensar que 1909, 1910 es un año, o son años de mucha intervención edilicia y urbanística sobre la ciudad. También lo vamos a cotejar en todo caso con el proyecto del paisajismo de 1909 de Jacques Bouvard, que bueno, lo voy a dejar para la clase que viene por una cuestión de tiempos, porque no vamos a llegar a ver todo, pero fíjense, ¿no? Acá en muy poco tiempo, entre 1900, 1909 y 1910, pareciera que estamos hablando de ciudades totalmente diferentes. Por eso me gusta mucho utilizar estos planos de densidad de población, porque un poco nos bajan a la realidad. Ustedes me podrían decir, no, pero si Rosario para la época ya llegaba hasta el arroyo Ludueña, ya llegaba a Fisherton, hacia el sur tenemos el Saladillo. Bueno, pero después, cuando vamos un poco a la realidad, a la densidad de población, nos encontramos con que seguía siendo una zona mejor servida la del centro, la primera ronda de bulevares, una segunda ronda de bulevares, pero fíjense, los proyectos estaban todavía muy en boga para la época. Este plano que tenemos acá de 1909, que lo hace Ramón Araya, que es un ingeniero, que también es una profesión que se empieza de alguna manera a perfeccionar y a profesionalizar justamente, valga la redundancia, en esa época. Se conforma un colegio de ingenieros, arquitectos y gremios afines para 1909, donde Ramón Araya tiene una función determinante, y él es el director de lo que sería la Oficina de Obras Públicas Municipal. Araya en 1909 está pensando esta ciudad, con avenidas diagonales, con parques periféricos, casi una ciudad europea, nos pareciera, muy distinta a esta otra que vemos acá a la izquierda, una ciudad mucho más tradicional, mucho más ordenada, en donde incluso, bueno, el parque se confunde en esa densidad de la cuadrícula urbana. ¿Ya existía en Mataderos, el barrio Sí. Matadero o Tablada? Sí, eso estaba en la zona, digamos, sur. Fíjense acá, lo pueden incluso ver en el plano de Araya, el que está a la derecha. Hay una urbanización que es el Saladillo, donde llegan algunas líneas, habíamos dicho, pasando incluso el arroyo, ¿no? Algunos medios de transporte, lo que sería Villa Gobernador Galvez, toda la zona del sur. El Matadero estaba todavía más hacia el lado del río. Hay una novela que es súper interesante para ver ese espacio, que es la novela de Rosa Wernick, Las Colinas del Hambre, en donde ve todo el tema, no solo del matadero, sino del basural, en lo que sería la zona sur, contra el río. Podemos hacer alguna mención si quieren también. Pero bueno, el matadero también se va reorientando, y cuando se incorpora el frigorífico Swift a la ciudad, hacia 1900, el matadero también se complejiza y se moderniza. Porque bueno, ahí ya hay una producción mucho más orientada a la zona de Galvez, con la instalación del frigorífico Swift. Eso trae aparejado también un cambio en la inmigración del barrio y en la reorientación que van a tener algunos sectores acomodados de abandonar ciertas zonas para buscar un refugio otra vez en el centro, lo que yo llamo ahí la reconquista del centro. Toda la zona, digamos, más cercana al frigorífico se desaloja de familias de la burguesía y empiezan a ocuparse por familias inmigrantes y de trabajadores, ¿no? Pero bueno, nos abriría otro problema. No sé cómo estamos de tiempo, Celeste, pues son -4. Si abrimos a preguntas o... Sí, lo que a vos te parezca. Si te parece que querés dejar acá y continuar la clase siguiente y abrimos a las preguntas, porque me parece que puedes llegar a ver unas cuantas, o si querés darte unos minutitos más para cerrar, Ronen, como vos quieras. Les muestro esto que lo mencionamos también cuando veíamos la Intendencia de Lamas, y lo paso rapidito, y si quieren después en todo caso profundizamos. Estas son algunas imágenes que también incluye el censo de ciertas vistas de la ciudad de Rosario. Estas son imágenes del álbum de Ferracini de 1900, donde se ve la plaza principal, la plaza 25 de Mayo, vista de lo que sería la esquina de Córdoba y La Prida en la actualidad, y que nos da una imagen de la catedral y de la municipalidad, y una plaza casi en pleno proceso de crecimiento, con la arboleda muy, muy fresca, casi en proceso de crecimiento. Y bueno, podemos ver
desde el pavimento adoquinado, con los carruajes aquí a la derecha, lo que sería un coche tirado por caballos y demás. Y esta otra imagen vista, no sé si alguien ya se da cuenta, pero hay ciertas señales que nos van marcando, una vista de lo que sería la Avenida Libertad antes de la urbanización que se va a ir produciendo, pero que podríamos pensar que estamos hablando de una ciudad muy diferente una de otra, sin embargo estamos a apenas 100 metros de distancia entre esta fotografía y la siguiente, dos vistas del mismo lugar casi, o del mismo espacio, de lo que va a ser la zona de la Plaza 25 de Mayo y el Monumento Nacional a la Bandera, en el momento de que Lamas hace ese proyecto de pasaje juramento, justamente. Esta es la Plaza Brown y esa es la Plaza 25 de Mayo, y se plantea el proyecto de unificar ambos espacios y de producir ahí un espacio para lo que va a ser el futuro Monumento Nacional a la Bandera. Claro que había muchos obstáculos en el medio que hay que sortear y correr. En principio, la construcción que está entre la catedral y la municipalidad, que es una construcción que se va a tener que derribar y que va a ser el obstáculo principal para que el pasaje juramento se pueda concretar en ese momento, en 1902, y que va a llevar a una disputa de casi, podríamos pensar, 90 años con esos sectores de la iglesia que eran los que tenían los terrenos, para que se permita, digamos, la expropiación ahí y la apertura de, finalmente, el pasaje juramento tal cual lo conocemos hoy, que conecta la Plaza 25 de Mayo con lo que es la zona del Monumento a la Bandera. En el medio pasaron muchos proyectos, desde lo de Guido cuando diseñó el espacio del monumento, lo de Lamas en 1898, y lo que va a ser después, finalmente, la apertura del pasaje juramento en el año 96, si no me equivoco, en la intendencia de Wiener. Pero los proyectos, les quiero decir que ya estaban para la época, y ahí les traigo en todo caso un diseño, un boceto de cómo debería funcionar esa apertura entre... ¿Ahí lo están viendo por las dudas? Bueno, este es un proyecto de Lamas mismo, hablando de la Intendencia Modernizadora, la conexión entre la Plaza Belgrano, la Plaza 25 de Mayo, ex Plaza Brown, que figura ahí más en la puntita, donde estaba el monolito de lo que sería la piedra fundacional del Monumento a la Bandera. Y esto, para decirlo muy rápidamente, esto lo vamos a ver después con más detalle, pero bueno, estos son otros diseños que van funcionando en el mismo espacio. Este es el proyecto de Bubar, pero bueno, me parece que hoy por una cuestión de tiempo no vamos a avanzar, porque debe haber más preguntas que otra cosa. Lo que quiero dejar planteado en todo caso aquí es la distancia entre el proyecto, el diseño y lo efectivamente real, y los diferentes aportes que sobre el espacio público y sobre el espacio urbano se fueron dando. Algunos con mayor y menor grado de profundidad, y que llegaron a concretarse con algunos obstáculos y después de un tiempo, y otros que quedaron solo como proyectos y diseños. Por ejemplo, el de las grandes avenidas diagonales, que en los mapas lo veíamos, en los planos. Hay un proyecto de 1910 de un intendente por conectar la Plaza 25 de Mayo con el Parque Independencia. Y está el diseño, está el croquis y demás, pero bueno, implicaba un nivel de expropiación de terrenos que Rosario no estaba en condiciones de dar, como si se realizó en otros lugares, como en Buenos Aires. Ustedes saben que la Avenida de Mayo implicó una expropiación monumental de grandes terrenos en el centro histórico de Buenos Aires, que se logró en la Intendencia de Alvear. Y bueno, acá también hubo proyectos, algunos se concretaron y otros no, y muchos quedaron en los diseños. Podemos hablar del plan regulador del 29, podemos hablar de diferentes diseños. Pero bueno, estamos bien justos con los tiempos y los podemos retomar. No sé si, pensando en las preguntas de Pablo, lo pudimos resolver, el tema del puerto. Ahí yo mostré medio rápidamente las imágenes del puerto de Castellanos comparada con otras del puerto posterior, y podríamos buscar más, pero bueno, en todo caso lo dejamos en agenda si está la inquietud. Bueno, ahí están empezando a hacer algunas preguntas. Bueno, sí, ¿Querés levantar la mano, Martín, y hacérsela directamente? O si quieren ir levantando la mano, abrimos ahí como una fila.
son muchos temas que a lo mejor intentamos abarcar sí, y algunos van quedando Martín, para seguir profundizando porque hay muchas imágenes. Seguro. Sí. Bueno, antes que nada, buen día, perdón la voz, estoy hecho pelota. En algún momentito de la charla al principio estuvo entrecortado mucho, no pude ligar, que era justo la parte más interesante referente a los censos. Bueno, lo último que preguntaba ahí es que una vez había visto, no hace mucho tiempo, pero no recuerdo dónde, un proyecto donde las peatonales, ubicadas donde están ahora, pero en vez de tener la calle como el espacio peatonal, eran como media manzana, como que en realidad se expropiara un pedazo ancho, sobre todo el lado de calle San Martín, más que de calle Córdoba, y que hasta incluso era como que si se hubiese visto que se expropiara el ancho de la Plaza Pinasco, por ejemplo, hasta el cruce con San Martín. No sé en qué época es, se me ocurre que debe ser 1920 o a lo mejor un poco anterior, porque supongo que debe ser anteriores a las mansiones del Paseo del Siglo. Eso por un lado. Por otra parte, algo que yo no sé si se hizo referencia, viste cuando vos comentabas de que cuáles eran los motivos del 1900 que generara que la ciudad tuviese cierta, que tuviese tanta vista y que se buscara algo mejorar. La participación en los pabellones internacionales de la Argentina, tanto creo que el de Barcelona de 1800 y piquito, no sé si el de París de 1900 y después creo que se hace uno en 1910, no sé, no me acuerdo ahora, estoy hablando de memoria, referente justamente donde se impacta al centenario de la Argentina. Esos fueron motivos, ¿no? Para generar inversiones en el país. ¿Está bien? Creo que también, por eso sobre el 1908, creo que viene la línea del ferrocarril francés, que es el que surge desde acá y hace Rosario-Puerto Belgrano. Me parece que son un montón de cosas. Creo que el ferrocarril francés también tiene mucho hincapié en la participación del puerto. Me parece, bueno, no sé, tips sueltos. Es así tal cual. Vos pensás que yo les mencioné un poco por arriba la figura de Gabriel Carrasco y les dije que era un estadista profesional que ya estaba pensando la expansión de la ciudad y de la provincia. Carrasco es el representante de Santa Fe en las exposiciones universales en Europa, tanto en París en 1889 como después en 1900, digamos, los diferentes encuentros, y Carrasco lleva los censos y lleva los planos para ofrecer a la ciudad, y lo que plantea la ciudad y la provincia. Santa Fe como esa cuna, digamos, del desarrollo y del progreso indefinido, esa es la idea principal de Carrasco en esas aventuras que se va dando por Europa. Yo mencionaba un poco que los censos circulaban en las oficinas de inmigración, en las embajadas europeas, pero también las veían las grandes empresas inversoras de capital. Entonces, bueno, hablábamos del puerto, hablábamos del ferrocarril, del tranvía eléctrico, podríamos llevarlo al caso de las obras públicas, del agua, del gas, de la electricidad. Digamos, son todas empresas concesionarias al capital extranjero que se están dando idea de cómo está avanzando la ciudad y la provincia a través de estos aportes, de los censos, de los planos, de la estadística que empieza a construirse. Y bueno, el aporte de Carrasco en las exposiciones universales es muy importante. Diego Roldán lo trabajó también al respecto en algunos artículos, de pensar los censos vistos afuera y la relación de Carrasco con estos capitales extranjeros es muy, muy importante. Por eso digo que capaz que con Álvarez hay un giro. Sí, perdón. Claro. Los contratos de las navieras para atraer inmigrantes. En un momento, bueno, alguien había preguntado, yo lo descubrí en el Museo de la Inmigración de Brasil, en Santos. Hay una página donde se encuentra digitalizado prácticamente todo. Encontré, como dije antes, libreta de embarque completa, el desarrollo completo de la ruta de ese momento. Bueno, en fin, pero bueno, esta cuestión de las navieras, de hacer contratos, de poder traer inmigrantes, la necesidad que había acá de gente, de espacio de trabajo, y bueno, un poco también alguien comentaba de que su familia vino caminando de Brasil para abajo, el movimiento en colonias,
estas colonias, qué sé yo, por ejemplo, hacia el norte de Brasil, todas las colonias del norte de Italia, que después, al norte de la Argentina, que vienen las colonias desde el norte de Italia y empiezan a bajar desde Brasil y Uruguay y hacia abajo, llegando a Buenos Aires. Y todos esos movimientos nómades, ¿no? Después cómo terminan ubicándose en la zona de Entre Ríos la gente que viene de Alemania, los del Volga. Son todos también movimientos contractuales de las empresas navieras, dada la apertura de los espacios que había para trabajar, ¿no? Sí, tal cual, y pensando también en las mismas colonias que se están ofreciendo en espacios como Santa Fe y Entre Ríos para atraer estas inmigraciones. Algo dije al respecto de, bueno, inmigraciones más deseadas, inmigraciones menos deseadas, la de los suizos, la de los alemanes, la de los ingleses, galeses, que no son las que efectivamente responden de manera masiva, y después la apertura a otro tipo de inmigraciones, teniendo en cuenta un poco los controles que todavía no estaban tan instalados y perfeccionados, y lo de las navieras. Fíjense que mientras las navieras traen inmigrantes, a la vuelta ese recorrido lo hacen cargados de materias primas que se están exportando también. No volvían vacíos los barcos. Los barcos venían con población y se llevaban materias primas, entonces era todo un circuito que estaba muy perfeccionado al respecto, de grandes empresas extranjeras que estaban haciendo ahí un gran negociado también. Otro de los que también había traído mucha gente, hecho así tipo en colonias, era Jaime Prats. Jaime Prats tenía campos en la zona de Alcorta, de Arteaga, perdón, donde está la fundación hoy actualmente, y un día me comentaban de que él buscaba, por ejemplo, de que el inmigrante que viniera con sus colonias de acuerdo a lo que necesitaba. Por ejemplo, tenés que, no sé, voy a hablar una tontería, tenés que hacer tintura, traete un contingente de chinos, tenés que, no sé, plantar arroz, traete un contingente de italianos. Entonces el tipo iba y traía por medio de esas navieras, según la explotación económica que él fuera a hacer, lo necesario para poder hacerla, para que dé resultados, ¿no es cierto? Bueno, nada, eso era un poquito de cada cosa. Gracias. Y Mario levantó la mano también, Ronen. Sí, Ronen, yo supongo tal vez en la próxima clase podríamos ver un poco el tema de las viviendas, que es todo un tema muy interesante en la evolución de Rosario, cómo se pasa del rancherío a los conventillos, de los conventillos cómo vamos pasando a las casas chorizo, y cómo empieza la municipalidad a contribuir en la elaboración, en el levantamiento de algunos barrios, ¿no? Los barrios de viviendas populares. Sería un tema interesante ver si lo podemos desarrollar en la próxima clase, ¿no? Bueno, lo tomo, Mario, sí, cómo no. Tengo varias entradas para hacer porque al final me quedó pendiente lo de los viajeros y quería seguir mostrándoles algunas otras imágenes. O sea, necesitaríamos un par de clases más, pero bueno, no sé, para otro curso va a quedar. Pero bueno, desde ya me parece que es interesante y hay varias entradas al respecto que se le pueden hacer. No quería dejar de compartir, en función del planteo de Martín, este plano, no sé si lo están viendo. Sí, se ve. Bueno, este es un plano que queda en esos diseños intencionales que va a tener la ciudad, que tiene que ver con un proyecto que es de los años 20, de una asociación patriótica Amigos del Rosario, en donde plantean justamente la conexión que se tenía que dar entre el espacio del Monumento a la Bandera, ya no solo con la Plaza 25 de Mayo, sino con todo el espacio que sería entre calle Santa Fe y calle Córdoba, para llegar con una gran ronda de bulevares y del espacio público a plantear plazas, ya sea en la zona del monumento, lo que sería la zona más cercana, fíjense, ¿no?, los diseños que están puestos ahí, y después avanzar con una gran avenida monumental que vaya desde el monumento hasta el Boulevard Oroño. Y acá no sé si lo siguen viendo, pero digamos es un diseño, perdón, es de los años 40, que va desde toda esta zona para llegar justamente al monumento. Avenida Argentina,
proyecto de los amigos de la Asociación Patriótica Amigos del Rosario. Y junto con este diseño, plantearon también este otro, que me parece sumamente interesante también, de la gran diagonal que Rosario necesita, en función justamente de los nuevos medios de transporte y de los espacios que se están privilegiando para conectar más rápidamente el norte, el centro y el sur de la ciudad. Bueno, un poco respondiendo a lo que nos planteaba Martín, estos espacios por conectar, ya sea por avenidas diagonales o grandes bulevares, esta idea del espacio monumental que va a estar planteada en Guido en los años 30 y que después se van a retomar en algunos diseños de proyectos que, bueno, obviamente no terminaron de funcionar, como tampoco funcionó lo de la existencia de un transporte subterráneo en la ciudad que estaba planteado, pero que no se llegó a producir. Bueno, una serie de diseños y proyectos que están los antecedentes, que los podemos ver y estudiar, pero que, bueno, algunos corrieron mejor suerte que otros. Sí, ya vamos cerrando. Retomo lo que me decía Mario en todo caso para la semana que viene y tratamos de hacer un cierre con todo esto para incorporar las inquietudes. Bueno. No sé si hay algo más en el chat que me perdí. No, Alejandra comentó que en concordancia con lo expuesto por Martín, el bisabuelo de ella vino directamente contratado por el ferrocarril porque tenían conocimiento de las máquinas a vapor. Entonces por eso los contrataban directamente. Bien. Bueno, les agradezco a todos y todas los comentarios, todo muy constructivo. Claramente podemos seguir debatiendo y discutiendo, ya sea a partir de los censos o a partir de los planos, así que cualquier inquietud la podemos seguir viendo en la clase que viene. Bueno, Rone, muchísimas gracias por tu clase de hoy, nuevamente, igual que la anterior, sumamente interesante. Gracias por todas las imágenes también compartidas. Bueno, gracias a ustedes. A lo mejor en el afán de mostrar todo, un poco se desordena Estuvo hermoso. Súper interesante. Y bueno, te esperamos el viernes, después te hago llegar la invitación formal. Mandame porque me interesa, y sí, es más, si puedo ir hoy, me gustaría también acercarme. Cómo no, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas, que tengan un muy lindo fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.